Bienvenidos a interbolivia.com. Comparte este contenido en tus redes. Está con nosotros y nosotras Jorge Richter. Él es politólogo, ha estudiado ciencia política en un lugar hermoso que es la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Nunca se olviden del cordobazo. La revolución universitaria nació allí. Y tiene una maestría en filosofía y ciencias políticas en el CIDES UMSA. Así es. Bueno, ¿qué tal el ambiente de estudio en Córdoba? Bueno, primero saludarte, María, ¿cómo estás? También un saludo cordial a toda la enorme audiencia que te sigue, no solamente en la radio, sino también en las redes sociales. Sí. Mira, Córdoba, para mí, todos los recuerdos que tengo son absolutamente lindos, de la época de estudiante y de la ciudad también. Ha sido un momento maravilloso. Yo no fui a estudiar ciencia política, yo salí del colegio y mi madre un día me preguntó ¿qué vas a estudiar? Porque la siguiente semana te tienes que ir a Córdoba, porque todos en la ciudad yo soy cochabambino, todos en la ciudad se estaban yendo para Córdoba. Entonces yo también, entonces dije, bueno, ingeniería electrónica, ¿no? Fui a la embajada, eran esas épocas en las que la universidad tenía paros, te hablo del año 87. Entonces no había ingeniería electrónica, pero había ingeniería eléctrica electrónica en Córdoba. ¿Y por qué Córdoba? Porque mi madre nos había llevado muchas veces a Buenos Aires y a mí no me gustaba Buenos Aires. Hoy día sí me fascina. No me gustaba Buenos Aires. Y mis abuelos fueron migrantes, llegaron por la Guerra Española. Y mi abuela le escuché una vez decir que el abuelo le dijo que Córdoba era muy lindo y que no se fue a él a Córdoba y se quedó en Cochabamba porque ya traía familia, él ya había estado en los campos de concentración, en Argel, etcétera. Entonces yo dije, Córdoba es lindo, me voy a Córdoba porque a mí Buenos Aires no me gusta. Y caí por una casualidad del destino y realmente soy enamorado de esa ciudad. Yo también. En Córdoba hay un movimiento crítico muy importante. Yo he estado el año pasado en Córdoba. Somos fronteras coloniales y reales, y por eso es importante caminar nuestro continente. Bueno, Jorge, yo lo que quiero no es que me hagas análisis político, yo no creo casi en el análisis político. No, estoy esperando la crítica al politólogo. Pero lo que quiero es que nos puedas explicar con Chuis, porque en realidad el Estado plurinacional es una estructura, yo creo que nacida en la politología. ¿Cuándo nace el concepto de Estado plurinacional dentro de lo que es la discusión de las estructuras estatales? Porque la gente se ha quedado con la discusión del Estado liberal de la Revolución Francesa que nos enseñan en el colegio, ya, de la República. Luego vino toda la Revolución Rusa de 1917, que introduce el Estado socialista, con todo el concepto de Lenin del Estado, y plin, nos perdemos. ¿Cuándo nace el concepto de Estado plurinacional? ¿Quiénes son los ideólogos, las ideólogas del concepto del Estado plurinacional? ¿Y qué es un Estado plurinacional? Bien. Hay diversas formas de Estado, ¿no es cierto? Y esto ha sido un proceso largo de evolución. La primera referencia, o una de las primeras referencias a Estado, ya fue con Maquiavelo. Pero él distinguía dos tipos de Estado. Uno que era la República y otro que eran los principados. Y él no reparó en la República, sino en el Principado. Porque la preocupación de él en ese momento estaba puesta sobre no tanto la política como manejo y administración de poder, ni lograr el bienestar de la sociedad, sino la obediencia de la gente. Ese era el objetivo principal. Y en el otro lado, las repúblicas no les daba la misma importancia porque eran gobiernos por tiempo limitado, ¿no? Lo que hoy en día, ese es uno de los elementos principales, hoy en día nosotros llamamos la alternabilidad de los periodos fijos, etcétera. De hecho, nuestra Constitución y el Tribunal Supremo Electoral tiene un gran problema cuando ha querido modificar el tema de la fecha de la elección por mandato fijo. Esas eran las repúblicas, un primer elemento.
Pero con el devenir del tiempo, con todos los procesos que hemos conocido, la colonia, la conquista, la lucha por la independencia, etcétera, hemos quedado con algo que es verdaderamente importante y a veces no lo analizamos en esa dimensión. La constitución de las nacionalidades dentro de los perímetros que finalmente, bien o mal, finalmente han determinado las naciones o los estados. Y en ese sentido las sociedades han terminado siendo muy modernas, muy diversas, quiero decir. Ujú. Y ahí tenemos un primer elemento. ¿Cuál es en Bolivia, por ejemplo, desde el primer día de nuestra independencia, somos una sociedad muy diversa, muy compleja socialmente desde el punto de vista étnico, y eso nos configura inmediatamente también una problemática y un nivel de conflictología muy rápido, distinto al que tuvo la Argentina, porque en la Argentina eliminaron con las campañas del desierto a todas las poblaciones Pero además aborígenes. eliminaron del imaginario, porque en realidad hay una eliminación también ficticia. Porque ocurrió muy antes, ¿no es cierto? Bueno, pero a ver, digamos, no nos iremos al lío argentino. No. Porque tenemos suficientes problemas acá. Estamos hablando del Estado plurinacional como estructura, no como el gobierno del MAS. El gobierno del MAS puede haber sido una basura, pero el gobierno del MAS es el gobierno del MAS. El Estado plurinacional es algo diferente. Quisiera que nos digas, Jorge, ¿qué diferencias conceptuales, estructurales hay entre el Estado plurinacional y la República? Ya. Lo que no quiero dejar para pasar, dame solamente un minuto en esto. La configuración y la composición de la sociedad es absolutamente determinante en la mirada grande de cómo debe organizarse ese Estado, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? La república, en realidad, con la democracia demoliberal, en realidad es una forma de gobierno. Es una forma de gobierno. Y no puedo decir que es una mala forma de gobierno. Pero en una sociedad como la nuestra, donde las clases dominantes se han articulado con la administración del Estado de forma permanente y han segregado permanentemente o han contenido en la periferia de la acción política o de la vida social también a las clases populares, ahí nos ha generado la República como forma de gobierno un problema. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos formas? Más allá de la forma y de sus instituciones propias, ¿cuáles son las instituciones de la República? Básicamente la Constitución, los poderes independientes, las instituciones, etcétera. Pero el Estado plurinacional incorpora el elemento social de la diversidad social que tenemos, diversidad social, étnica, cultural que tenemos dentro de un Estado. Eso no estaba presente antes. Ha tenido intentos por ser incorporado, hay diferentes hitos en la historia nuestra, ya vamos al 52 rápidamente, por incorporarse, pero la sociedad nuestra, muy polarizada, muy fragmentada, y con una enraizada visión étnica, racial, con desprecio además, ha apartado porque tiene un concepto de una presentación, no es un término mío, es de Carlos Macusaya, una visión animalizada del indio y una visión de seres inferiores. Entonces los ha tratado de mantener por fuera. Bueno, pero a ver, eso se resolvía con la descolonización. Eso se resolvía más con la descolonización que con la plurinacionalidad. ¿Qué es lo que resuelve la plurinacionalidad a nivel estructural? O sea, ¿cuál es el conflicto? La Yanine Áñez la semana pasada ha dicho, la República ha vuelto para quedarse, estableciendo un supuesto conflicto entre República y Estado plurinacional. Por eso quiero que nos digas, ¿qué es el Estado plurinacional conceptualmente y como estructura? ¿Qué hay de plurinacionalidad? La incorporación, María, de los sectores sociales que han estado marginados de la acción política, de la acción de la vida social, de la vida económica y de la vida cultural del país. Tú puedes decir, pero eso es simbólico. ¿No eso es cierto? Retórico. ¿Qué es más grave? Puede ser, pero en la Constitución Política del Estado está anotado, ¿no es cierto? En ese sentido podría ser simbólico, pero es fundamental que esté en la Constitución Política del Estado. ¿Cuál es la plurinacionalidad nuestra? Es la visibilización de sectores que no les estaba permitido
participar de la acción política y de la vida social. Y eso se ha incorporado. Pero a ver, no, es Con que... muchísimos, perdón María, con muchísimas deficiencias, porque en el camino tienes gestión, que ya es otro tema. Pero estos sectores han pasado a participar de esta política y a ser reconocidos. Volvemos a lo mismo, retórico o simbólico, pero han pasado a ser reconocidos. Ha sido un paso importante que ha costado muchos años para poderlo llevar adelante, pero que no es un proceso concluido, sino es un proceso lento y gradual que en el tiempo se tiene que ir perfeccionando. Y te hago un paréntesis, y que a raíz de lo que has mencionado, Janine, y que hoy en día lo que tiene es un riesgo de sufrir un retroceso hacia el modelo 90. A ver, te voy a decir lo siguiente. Yo personalmente creo que el movimiento al socialismo ha estructurado un Estado plurinacional o asumido la denominación de Estado plurinacional con una estructura republicana. Sí. Ha asumido una denominación plurinacional con una estructura republicana. Pero no te la vas a poder quitar tampoco, María. No, entonces mi pregunta ahí es está, esta. Perdón, es decir, ahí está el centro, además, ahí está el centro de nuestro conflicto hoy en día. a ver, ¿No? Porque el Estado republicano no ha desaparecido por completo y no tiene posibilidades, María, de desaparecer. No hay forma de que a alguien, en eso yo difiero con Felipe Quispe, por ejemplo, no hay forma de que a alguien se le ocurra que puede construir un Estado distinto, nuevo, en este país tratando de excluir a otro sector. Porque la pero lógica... no se trata de excluir, pero yo, por ejemplo, al tiro, si tú a mí me dices, No, ¿cómo pero vamos la adelante? exclusión, quiero decir, cuando digo la exclusión no es solo social, cuando la exclusión es también con un conjunto de instituciones que vienen de la otra organización, pero que representan a una porción enorme de la población boliviana. El desafío nuestro es cómo, que no ha hecho Por favor, el MAS... Jorge, ¿cómo va? En Bolivia no hay representación de ninguna especie. Déjame pues En terminar Bolivia esto, no hay para que no representación nos vayamos, política. a ver, No. para que no nos vayamos a otro tema. ¿Cómo vamos a lograr nosotros crear, esto es lo que debió haber hecho el MAS, cómo va a lograr... Y que no hizo. Que no hizo, ¿no? Crear una institucionalidad, pero que también pueda coexistir con la otra institucionalidad sin afectar a los diferentes sectores. Porque si no, no tienes posibilidades. Si no, lo único que es, ¿sabes qué? Es una sustitución circular de élites políticas. Y eso se da cada tiempo, que es un ciclo político, y ahí terminamos con muertos, con rupturas institucionales. No, y con pero todo. mira, yo lo que quiero es ir a una discusión conceptual. Vamos. Conceptual. ¿Qué es un Estado plurinacional? Y ahí ha sido muy vago, Jorge. ¿Y qué derechos ha afectado el Estado plurinacional de los derechos republicanos? No ha afectado derechos. No ha afectado no ha ningún afectado derecho. derechos. Eso hay que dejarlo con Chuis. No ha afectado ni un solo derecho. Pero la pregunta ahí te la hago yo a ti, María. ¿Necesita afectar derechos necesariamente? No. ¿O necesita incorporar derechos? Lo que yo estoy diciendo justamente es que nos ponen una falsa dicotomía. Pero sí. Nos ponen una falsa dicotomía, que la república es un Estado de derecho y el Estado plurinacional no es un Estado de derecho. Es que no son sustituciones, ¿no es cierto? No viene a sustituir No uno hay un conflicto. al otro. ¿O qué conflicto No. hay entre república y Estado plurinacional? No es que exista un conflicto, lo que hay es una agregación de un sector que estaba por fuera. Ese sector que estaba por fuera tuvo que ser agregado, pero no lo sustituye en todo al otro. Pero a ver, también la palabra sector me chirría en los oídos, porque por ejemplo las mujeres somos tratadas como sector y no somos un sector, porque somos transsectoriales, transterritoriales. Ya. Estoy de acuerdo. Los pueblos indígenas o colonialmente llamados indígenas tampoco son un sector. ¿Qué son? Son un pedazo constitutivo o muchos pedazos constitutivos. Ya, cuando hago una... A ver, porque has dicho, ha quedado muy vago el tema de la plurinacionalidad. El Estado plurinacional es una nueva organización política de reconocimiento inclusivo de una enorme cantidad de
sectores sociales, de población, de naciones, de derechos que estaban presentes en el país, pero invisibilizados en la acción política y en la vida política. Eso es fundamental. Ahora bien, esta incorporación no significa que anule de hecho, como hay gente que lo dice, que anule de hecho a todo lo que había constituido la República. Tampoco lo puede hacer. A ver, esto es Conchuis, está clarísimo. Ya. Está clarísimo. Ahora, He logrado algo. yo creo que está es, claro. que digamos, no, es que es importante derribar ese mito porque a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho. Cuando tú dices quieren volver al esquema del 90, no sé exactamente de qué estás hablando. Yo veo una amenaza fascista sobre el país. Yo creo que quieren volver al esquema del 70. Si se pudiera volver al esquema del 70, con la visibilidad de una dictadura y de un gobierno... Matando gente se puede. ¿No? Lo intentarían. Pero hoy día también las formas golpistas se han modificado y son modernas. Bolsonaro y tienen está gobernando y tienen aquí al lado. otras maneras. Y en Bolivia también, María. Bolsonaro está gobernando aquí al lado y Bolsonaro está recuperando todas las líneas profundas de la dictadura brasilera. Pero a ver, yo quiero, Jorge, Desde para un la ejercicio gente, civil, ¿no? compañeros, hermanos, amigos, ciudadanos, como quieran llamarse, no hay conflicto de derechos entre Estado plurinacional y República. No, no existe. Entonces, ¿cuál es el conflicto? O sea, ¿cuáles son los derechos colectivos que se han ganado con el Estado plurinacional y que la República eliminaría? Para empezar, acá en esta Constitución hay 11 denominaciones de república a lo largo de todo el texto. No solamente hay una, hay 11. Bueno, esto yo no lo sabía. 11 veces se dice 11 república. veces está la palabra república. Dice los senadores de la república, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un falso debate. El falso debate está instalado en querer entender que la república es la causa de todos los males que los grupos marginados, sociales, marginados, han sufrido por un modelo político, ¿no? Y viceversa, porque los fachos dicen la Por República es lo supuesto. que queremos. O sea, es un falso debate. Tú has de ida y visto que ahí vuelta. hay alguien que dice tenemos que volver a la Constitución del 94, ¿no? A la Constitución del 90, una persona que ha sido exministro acá. Cuando yo te digo que quieren volver a las lógicas del Estado del 90, es donde la clase dominante, que son sectores urbanos articulados en la administración del Estado históricamente, ellos definen el ejercicio y la administración del Estado. Y los otros sectores, los sectores populares y sociales, estos son solamente colaboradores y se les conceden algunas dádivas para el ejercicio político. Esa es la lógica del 90. Pero a ver, yo lo Ahora, que quiero... Perdóname, te quiero responder esa pregunta de qué derechos se han logrado. Por ejemplo... ¿Qué derechos colectivos se han ganado? O sea, con perder la república, supuestamente la denominación de república, no hemos perdido nada, porque además no se ha perdido la denominación de república. No, está ahí, está ahí. Pero con la plurinacionalidad hay derechos colectivos que supuestamente se han ganado. ¿Cuáles son? Por ejemplo, algo que ha sido un tema de debate en estos meses pasados, las circunscripciones especiales para los pueblos minoritarios, que son importantes. Ahora tú puedes decir, yo ya te he escuchado alguna vez señalar, no sé, pero son 7. Son 7, eso es muy poco. Tú tienes una visión distinta. Eso es una miseria. No, está bien, pero Eso es una miseria. Pero déjame decirte esto. No te quiero decir que los 7 es el número, ¿ya? No quiero decir eso. Quiero decir que hemos dado un paso importante en su reconocimiento, que deberíamos, yo no tengo una visión economicista de la Asamblea Legislativa, por si acaso. O sea, lo que te quiero decir es que los 130... Yo tengo una visión dinamitera. Yo dinamitaría eso. Que los 130 no es una cuestión económica, también podrían ser, te voy a decir cualquier cosa, 230. Son ¿no? 233. Con los suplentes. Sí, pero ¿no? son todos mancagastos. No, pero lo que te quiero decir es que están 7. Hoy en día, fíjate tú, el retroceso a la lógica del 90 quiere eliminar esos 7. Quiere eliminarlos. Cuando deberíamos ampliar a todos los pueblos. Ya, entonces, a ver, tú has ido al clavo. ¿Cuántas veces me has dicho que se menciona República? 11 veces. Circunscripciones especiales, 7.
eso lo ha hecho miserable el MAS. Evo Morales es el primer traidor de la plurinacionalidad. Esos 7 de las circunscripciones especiales van elegidos de forma directa por usos y costumbres o van elegidos a través del aro del partido. Ahora en esta elección pueden ir de forma independiente, ya no agarrados del partido. Es un paso más, ¿no es cierto? Pero en la anterior elección... No, pero por supuesto han ido con el partido. Porque, ¿sabes qué se mezcla, ¿Por qué María, Evo en esto? Morales era el primer traidor de la plurinacionalidad? Pero ¿sabes qué se mezcla? Hay algo que es transversal, que no tiene nada que ver ni con originario campesino, ni con cara, ni con nada. ¿Sabes qué es, María? Que es la desesperación por cooptar el poder para mí solo. ¿No? Bueno, pero digamos, entonces, okay, por eso hay 7 han hecho eso. Ya, en la plurinacionalidad, la república se menciona 11 veces. Yo no he estado, te puedo decir algo, yo no he estado en la constituyente, no he participado ni de los debates, pero entiendo que se pedía 36 en un primer momento y las negociaciones entre unos y otros, todos, absolutamente todos, finalmente no quisieron ampliar el número de diputados, lograron 7. No, es la traición de Evo Morales. Yo me acuerdo muy bien de Adolfo Chávez, como ejecutivo de la CIDOP, que sale llorando del Palacio de Quemado y dice: Evo Morales nos acaba de robar nuestra bandera, porque Adolfo Chávez fue protagonista de la marcha del 99. Sí. Entonces, Evo Morales ha sido andinocentrista y anti-plurinacionalidad. Ha sido un traidor. Por si acaso quiero dejar claro que a este programa yo he invitado a Loyola Guzmán, que ha dicho explícitamente que no voy a ir, no sé qué. Ha sido constituyente. Creo que yo la invité porque ha sido constituyente, no porque es mi amiga, no porque simpatizo. Yo tengo la obligación. Se ha invitado a José Antonio Quiroga. José Antonio Quiroga no ha sido constituyente, pero está metido en la salsa esta. Y a Raúl Prada, que ha sido constituyente. Todo el mundo ha dicho: no, gracias, joven. Bueno, ya, dicho está. Entonces, tienen todo el derecho. He logrado llegar acá. No, pero no. Yo igual te tenía agendado. O sea, lo que pasa es que la plurinacionalidad no es para hablar una vez. No. Y Es es muy plural. Y es muy además, importante ¿no? entender. Entonces, bueno, Jorge, ¿qué estructura más se ha ganado con la plurinacionalidad? Hay elementos, por ejemplo, importantes. Por ejemplo, la justicia comunitaria. Uh-huh. ¿No? Que también hoy en día es plural. El concepto de economía que también No, antes de irte a la plural. economía, en justicia plural, que es uno de los temas que más me importa. ¿Qué se ha hecho además de escribir la palabra? Bueno, pero ahí, María, hay un elemento distinto. La gestión que ya ha implementado esta Constitución con todo el concepto de pluralidad que está perfectamente redactado en la Constitución, que suena muy bien, que tiene algunos derechos importantes, etcétera, etcétera. La gestión no ha hecho todo lo necesario para que esa Constitución se cumpla debidamente. En justicia no se ha hecho nada. ¿No? Se ha hecho muy poco. ¿Qué se ha hecho? ¿No? Se ha hecho muy poco en justicia, con algunos pequeños reconocimientos de procesos comunitarios. ¿Cuáles, por ejemplo? En sectores. No tengo el ejemplo, pero me los han mencionado cuando lo he preguntado. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? La justicia nuestra, no solamente la justicia plurinacional, la justicia nuestra, ¿en qué situación está, María? ¿En qué situación está? Es que esa es otra discusión. ¿No? Pero es importante. Pero es parte integrante. Pluralismo jurídico. Está escrita la palabrita, no se ha hecho absolutamente nada. La Universidad Mayor de San Andrés hizo algo importante, que es crear una especie de titulación en justicia indígena originaria campesina. Yo conocí a muchas estudiantes porque resulta que había muchas mujeres que fueron a esa titulación, pero luego ellas sacaron su título y no tenían espacio. No tenían dónde legitimar. Dónde ejercer eso. Lo que habían hecho, siendo que hicieron un esfuerzo gigante. Ahora, ¿qué hacemos? ¿La quitamos de la Constitución? No ¿Es cierto? ¿Qué más hemos ganado como estructuras con la plurinacionalidad? Hemos ganado algo que tú no vas a estar de acuerdo porque te lo he escuchado decir. Cuando uno antes llegaba, pero es un elemento fuerte que no lo podemos perder. Cuando uno antes llegaba a un local, había ese cartelito infame que decía
nos reservamos el derecho de A mí admisión. todavía me No. dicen, está lleno, señora, váyase. No. Ese cartelito, y cuando miras hacia adentro no hay nadie, más o No, menos, no hay nadie, sí. Ese cartelito ha sido sustituido por todos somos iguales ante la ley. Ahora, yo te he escuchado decir, no somos iguales ante la ley. Estamos en un proceso. Estamos en un proceso. Imagínate 120 años o 100 años de haber vivido con esta segregación de un No, grupo pero sobre Jorge, el otro. tú estás... Estamos en un proceso. No, yo te voy a decir que esa es una posición de hombre blanco adulto privilegiado. No. Tú te comes, menos con déjame eso. terminar. A ver. Tú te comes la retórica del Estado plurinacional porque no necesitas nada más. ¿Cómo es eso? Claro, que a ti con que el Estado plurinacional te venda retórica, todos somos iguales ante la ley, por ejemplo, que es una retórica, que es un adorno, que es una no realidad, a ti te satisface porque tú no porque tú de antemano tienes privilegios que no han sido afectados. Pero cuando tú eres una persona que te dicen, ahora vas a poder, y te cierran la puerta en la cara, entonces te estallas, te estrellas contra la retórica. Pero tú piensas que ese proceso se cambia con la promulgación de una ley y que en la conciencia de los diferentes sectores sociales... Pero no hagas propaganda de la retórica. Lo que yo te estoy pidiendo es respeto. La retórica no sirve para nada. Pero eso, ¿tú qué crees? ¿Que el problema de conciencias, de hábitos, de estructuras centenarias en el país se cambia solamente con la promulgación de una ley? No, yo creo que se cambia con revoluciones. Yo soy dinamitera. Eso que me dices es casi como que... Yo soy dinamitera. O sea, yo creo que se cambia con revoluciones. Esto, María, es como la Yanine, que emite una ley, promulga una ley y dice, ya hemos pacificado el país. Y la pacificación encierra otras cosas, ¿no? Claro. Entiendo. Pero dime una cosa, ahí. ¿Cuál es el valor entonces que tú le otorgas a los procesos de modificación de estas estructuras para transformar esta sociedad? O le metemos un cartucho de dinamita en esa lógica, ¿no? Y volamos a todos, o vamos progresivamente modificando. ¿Cómo hacemos? Mira, yo no creo que la solución sea tan, digamos, tan maniquea. Primero que no creo en la violencia, lo he dicho por fregar, porque además yo creo que las palabras incendian más que la dinamita y en eso soy especialista. Entonces, no hay que tener esa visión maniquea, pero no hay que comerse retórica. Yo estoy en contra, porque además el Estado boliviano, y creo que lo dice muy bien la Silvia Rivera. La Silvia Rivera es una mujer absolutamente lúcida que tiene un cuestionamiento de la capacidad retórica de las clases dominantes bolivianas que no se lo he escuchado a ningún intelectual, hombre, mujer, ni trans de ninguna especie. Porque la Silvia Rivera dice, asimilan todo y te lo devuelven como suyo y como concesión, y es simplemente una manipulación retórica. Y ahí yo creo que ella tiene razón, porque además yo me he topado con esa retórica en mi vida cotidiana concreta. O sea, las mujeres no somos iguales ante la ley, desde el momento en el cual puedes ir a la cárcel por decidir sobre tu útero. Ya. Es muy grave, o sea, las mujeres no somos iguales en este país para nada. Déjame decirte algo sobre eso que dice Silvia. Y también que un poco es sobre lo que dice Felipe. Yo he escrito, de hecho, hace poco tiempo un artículo sobre Felipe Quispe, así como el factor inesperado, que es el que comprende este tema del problema racial que está instalado en Bolivia, pero que había sido resuelto y que se habían encargado de meterlo debajo de un cajón. Y lo que te quiero decir ahí es, en mi perspectiva, los países, los estados tienen procesos que seguir. Si nos quedamos únicamente en la crítica de la retórica inserta en el texto de esa Constitución y de la no aplicabilidad rápida e inmediata, no avanzamos en el proceso. Entonces yo te pregunto, María, te devuelvo la pregunta. No avanzamos en el proceso. Te devuelvo la pregunta. ¿Cómo se cambian las cosas? ¿Tú quieres cambiar este Estado? ¿Cómo se cambian las cosas? A ver, pero tú quieres cambiar este Estado. No, yo quiero cambiar el orden de la realidad. Aquí por eso me traigo mi manual de Pierre Bourdieu, porque en realidad yo creo que aquí estamos confundiendo también lo que son las pulsiones sociales con lo que son los deberes del Estado. Yo hago una separación. Para mí el Estado está allá
y yo estoy acá. Yo no soy el Estado, no soy parte del Estado. Es más, yo soy paria, esa es la verdad, porque soy mujer, porque soy lesbiana. No, pero no eres en este momento parte del Estado en la decisión del Estado. Y ¿no? este Estado boliviano tiene declarados parias a muchos niveles. Son parias los niños y las niñas. Son parias las personas con discapacidad. Son parias los pueblos indígenas, especialmente del Oriente. Somos parias todas las mujeres. En eso que Este dices, es el estoy de Estado acuerdo. que le pertenece a Jorge Richter y a todos los hombres adultos sanos de este país. Estoy de acuerdo en eso que dices. Estoy de acuerdo. Es un Estado ¿no? patriarcal. Estoy de acuerdo en eso que dices. Algo nosotros tenemos que hacer para poder incorporar a estos sectores que acabas de mencionar. Algo tenemos Pero que no hacer. somos sectores. No importa. Bueno, ya, ok. A todos quienes has mencionado, ¿ya? Para no entrar en esa disquisición conceptual. Algo tenemos que hacer para incorporar, ¿no es cierto? Algo tenemos que hacer. ¿Cómo se construye el proceso? ¿Cómo se construye ese proceso? Bueno, en mi perspectiva, ¿ya? En mi perspectiva, eso se construye a través de un constructo dialógico que es un proceso de pacificación sobre lo que señala el artículo 8 de esa Constitución en su inciso segundo. ¿Lo leemos? Lo leemos. Para la gente. Mientras yo Lo lo leemos. busco, tú seguí. ¿No? ¿Qué es lo que requerimos hacer? Abandonar estas lógicas de sustitución de élites circulares, donde los unos creen que se pueden imponer sobre los otros cada cierto tiempo, pensando en que existen victorias definitivas, que no las existen, ya Zabaleta lo había dicho. Victorias No hay definitivas. victorias Gran definitivas. concepto. Y que necesitamos entonces sentarnos entre unos y otros a partir de lo que señala este artículo de igualdad, de no discriminación, de respeto recíproco y poder. No lo estoy encontrando, búscalo tú porque no sé a cuál te refieres. O si lo tienes en tu cuaderno, mejor. Les cuento que Jorge también es un hombre que hace sus tareas. Viene con su cuaderno escrito con 3 colores distintos. A mí me encanta ver gente así. El otro Esta día es la crisis del país, mire, desde noviembre. El otro día invité a una diputada que venía con su cuaderno. Y me Sí, encantó, sí. primera vez que lo he visto suceder. Al Bueno, final si te lo voy a tienes decir en por qué esto, una referencia a lo de Por la favor, política. si puedes leer el artículo textual, porque yo aquí no sé a cuál te refieres. Ya, el artículo 8 está hablando de los principios y valores y fines del Estado, ¿no? Y yo lo que sugiero es que el país debe tener un diálogo de pacificación en base a los criterios que nos rigen como sociedad. Pero yo estoy leyendo el artículo 8 del capítulo 2, ¿a ese te refieres? Inciso segundo, sí. Capítulo 2, principios, sí, es que yo quiero Te lo leo ahora textual, acá está. el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, ¿eso? Exacto, el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, María, respeto y complementariedad, María. No, y continúa, No, armonía, bueno, puedo transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien. Ahora, eso sí que se llama ahora una especie de diarrea de retorno. Ahora, ¿me puedes dejar decir algo sobre eso? Por favor. ¿Cuántas veces, tú que estás en este medio, cuántas veces has escuchado que alguno de nuestros hombres y mujeres de acción política han hecho referencia al artículo 8? Nadie, porque esto, la verdad que es como tú dices, es bla bla, ¿no? Y largo. Es bla bla, ¿no? Y casi indigna leerlo. ¿no? Es bla bla. Entonces, si no hemos asimilado el tema del respeto, yo voy a reducir los que creo fundamentales, el tema de la igualdad, el tema del respeto, el tema de la reciprocidad y el tema de la libertad, entre quienes no necesariamente no somos por nacimiento iguales, ¿no? Unos tienen un apellido, otros otro color, etcétera. Si no nos aceptamos ahí y no nos sentamos a dialogar, reconociéndonos iguales, no construimos este Pero Estado. te voy a decir una crítica a No lo que me estás diciendo, porque cualquiera diría lo que acaba de decir Jorge es la solución. No es. Jorge, ¿sabes por qué no es la solución? te voy a decir una cosa, Jorge. Dale. Lo que acabas de decir corresponde al púlpito de un cura, porque has llevado una discusión política a un orden moral, y no estamos discutiendo el carácter moral de nada. ¿Cómo nos sentamos entonces? El carácter moral de nada, el carácter moral de nada. A mí no me interesa
digamos, la cuestión y la discusión ético-moral No, es que no. del relacionamiento entre los otros, porque hay un universal y los otros que son los otros. Entre todos, todas y todes, no me interesa establecer criterios morales para establecer la discusión. Es que no son el establecimiento de criterios morales. Yo propongo lo siguiente. Son reconocimientos elementales para que tú puedas iniciar este constructo porque son reconocimientos de pacificación. Falsos, son reconocimientos Bueno, retóricos. ¿cuáles son los reconocimientos reales? A ver. Para mí los reconocimientos reales es, en Bolivia ¿Cuál? no hay representación política, tenemos derecho a elegir, pero no a ser elegidos y elegidas. Las estructuras de representación política están caducas. Bueno, pero con son eso no vas a poder falsas. construir, Un ratito. no vas a poder son construir falsas, ningún diálogo. Y A ver. entonces hay que construir otras estructuras de representación ¿Ya? para que todos esos y esas accedan a su representación, no por la vía de la concesión del universal con el otro. Cada quien accede a su representación y ejerce desde ese lugar la lucha social y política y la vocería. Ahora, ¿yo puedo criticar eso? De esas ideas ¿Yo y de puedo esas... criticar eso que claro, tú dices? No me Bien. pidas ni permiso, lánzate. Para poder hacer eso, María, necesitamos sentarnos y diseñar esa nueva representación de la que tú hablas. Te he escuchado decir cómo debería ser la asamblea y todo eso. No estoy de acuerdo con todo lo que tú dices. ¿Ya? ¿Cómo te la imaginas? ¿No? Espera para que no nos vayamos de este último tema. Para poder hacer eso, solamente un tema, revisar la representación, nos tenemos que sentar. Porque si no, me vas a imponer tú a mí o te voy a intentar imponer yo a ti en la lógica actual. Entonces, para sentarnos, ¿cuáles son los requisitos? Si tú tienes... No son morales. Espera, si tú tienes el poder, los requisitos los vas a querer imponer tú. Pero si yo tengo el poder, en las lógicas actuales te señalo, si yo tengo el poder, entonces seguramente los voy a querer poner yo. ¿Cómo nos sentamos para acordar solo esa representación de la que tú hablas? ¿Cómo hacemos? Y verdad que no soy un cura de púlpito porque no podría. No, hemos desperdiciado por eso yo le tengo bronca, Leo. Porque hemos desperdiciado un momento histórico. La mayoría absoluta de Evo Morales tenía que ver con el deseo colectivo expresado en una especie de inteligencia colectiva que es esta multitud de, oye, cambiaremos las cosas de una vez. Bueno, entonces al punto que tú, déjame antes de que se me vaya. Una pulsión colectiva para punto, eso, María, que la hemos perdido históricamente. Estoy de acuerdo que hemos perdido demasiado tiempo. Estoy de acuerdo con eso. Una pulsión, un deseo. Ahora ya hemos caído en el escepticismo, ya no tenemos deseo. Acordate de algo. Cuando se instala la constituyente, ¿cuánto tiempo han estado los señores de la constituyente discutiendo el tema del reglamento? El tema del reglamento es lo que te estoy diciendo ahora. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes? Yo me acuerdo de la constituyente déjame que no he tenido derecho de llegar ahí, no porque la gente no ha votado por mí, sino porque el MAS ha hecho unas reglas mugres para que la constituyente sea la representación de partidos políticos y no de la sociedad. Es posible. No, es real. No, es posible. Pero déjame, antes de que se me vaya, eso que había en la constituyente, para sentarnos y discutir esto que tú estás mencionando, a ver, queremos nuevas formas de representación, eso necesita un acuerdo. ¿Y por qué no se ponían de acuerdo? Porque en el reglamento de debates estaban todos queriendo tener la mayor cantidad de poder. Queremos aprobar de esta manera las decisiones. Entonces se empezó a desvirtuar la historia, ya después la conoces. Mira, Jorge, se nos está acabando el tiempo porque viene canasta de combate y esto da para muy Espero que largo. no te hayas aburrido. ¿Por qué no podemos perder la plurinacionalidad? Para cerrar, ¿por qué es, a pesar de toda la vaina, esto algo valioso? Porque miramos la sociedad, cuando se construye un proyecto político, hoy en día también hay gente que no lo está viendo, el sector actual del poder político cree en esto, ¿no? Que pueden imponer ahora que es su momento. Pero cuando tú miras la conformación de esta sociedad, voy a simplificar, María, por ahí no te gusta, pero esta sociedad está compuesta en un enorme sector popular
ya a través de una enorme también corporatividad social y popular en el país, súper diversa y plural, ¿no es cierto? Unas sindicales, otras culturales, otras económicas, etcétera, y un enorme sector también urbano y de clase media, ¿no? Pero estamos casi partidos por la mitad, más o menos, casi partidos por la mitad. Entonces, yo no puedo intentar construir un Estado haciendo abstracción de la gente que está al frente mío, en la acera del frente. Y esa Constitución, enunciativamente, no de forma práctica en todo lo que quisiéramos, enunciativamente nos está obligando a que nos tengamos que sentar a reunir. Tú me puedes decir, sí, pero eso que estás diciendo del respeto recíproco, que lo decía el Zárate Vilca, etcétera, es cuento chino. No es cuento chino. Dame otra fórmula para que nos podamos sentar, aceptándonos en las diferencias. María, mira, yo soy blanco y tengo un apellido como el que tengo, pero ¿tú me crees que realmente siento la bolivianidad o no? ¿O tengo que tener una profundidad histórica de 200 años? ¿No es cierto? Yo creo que la bolivianidad no existe. ¿No? Entonces, eso también te he escuchado. Y hoy día estaba pensando... No sé lo que sentirás tú, pero hoy día estaba pensando cuando decía, y la María cuando viaja, ¿qué pasaporte muestra si no se siente boliviana? ¿No? Pero es un trámite administrativo. Entonces, ¿cómo nos sentamos? Porque yo no soy nacionalista, ¿no? Yo sé que el Estado-nación, además yo creo, Jorge, que la crisis del coronavirus va a traer luchas importantes a la humanidad. Las estructuras de poder hoy en el mundo son estructuras transnacionales. Por lo tanto, los estados-naciones no son realmente estructuras reales de poder ni de gobierno. Nos gobiernan las farmacéuticas, nos gobiernan las industrias pero extractivistas. Parece que los gobiernos locales son los delegados, ¿no? No, bueno, los gobiernos que locales se encargan de ajustarte. Son los subsidiarios. Es como si digamos, en el mundo es como el gobierno de Viacha respecto Bolivia representa el gobierno de Viacha. Hubiese ahí querido tener tiempo. Entonces, solo para decir algo. Yo creo que los estados-naciones son estructuras que están yendo a la crisis completa y profunda. Esa crisis se está queriendo curar con plurinacionalidad, pero por ejemplo Latinoamérica tiene que repensar completamente sus fronteras en función de otras lógicas. Por ejemplo, yo creo que la potencia del feminismo es el carácter regional de nuestra organización. O sea, el feminismo nunca es una lucha nacional, no está circunscrita a estados-naciones. El feminismo, los feminismos son luchas muy potentemente regionales. Los pueblos indígenas han hecho lo mismo, porque han hecho su coica, han hecho sus estructuras continentales, y por eso, por ejemplo, el Evo es reconocido en Guatemala, es reconocido en Ecuador, como una referencia de una lucha propia. Por eso lo que él ha traicionado no tiene perdón. No tiene perdón. Porque los pueblos indígenas también el Estado-nación hoy, y a mí, por ejemplo, me parece que se viene otra cosa. Los estados nacionales no son los circuitos para repensar el mundo. Pero los estados nacionales tienen gente adentro, y tienen sociedades, y tienen lógicas de convivencia, y no las podemos soslayar. Entonces, ¿cómo construimos eso en un marco de tolerancia y en un marco de aceptación? ¿Cómo construimos eso? Mira, cuando encuentres la respuesta, me llamas y te vienes a Radio Deseo. ¿No? Claro, y solo quería decir algo. Has hecho una mención sobre los que nos gobiernan son las farmacéuticas y todo eso. ¿Sabes dónde estamos, María? Esta crisis que nos tiene que dejar, y que ninguno de los candidatos siquiera lo ha tomado en cuenta, necesitamos resignificar lo que es el Estado boliviano. Lo plurinacional está bien, pero necesitas también determinar dónde debe tener una presencia importante el Estado. No es posible que la pandemia nos haya desnudado en la situación de indefensión sanitaria en la que estamos y el Estado no tenga una presencia determinante. Solo te dejo una pregunta. Hay que discutir, yo no digo que hay que hacer, ¿ya? Hay que discutir. ¿Necesitamos una salud pública de lujo versus una salud estatal precaria? ¿O necesitamos una salud estatal de excelencia, llámese en un 95% de la infraestructura sanitaria de este país? Hay que discutir. Pero yo te propongo la discusión más profunda que esa. A ver. ¿Qué es la salud? Bueno. Porque cuidado que creamos que salud es un hospital y un hombre
vestido de blanco, En ese sentido, equivalente a una jerarquía de clase, donde las mujeres tengamos que parir boca abajo, patas arriba, por fuera de nuestra soberanía de decisión. eso va a pasar también. ¿Qué es la salud? Eso va a pasar por el Estado, ¿no es cierto? No pasa por el Estado. Pero ¿cómo queremos que ese Estado te proteja, María? En lo que significa El salud. Estado es incapaz de preguntarse qué es la salud. Pero Tampoco es capaz de preguntarse qué es la educación que queremos. Bueno, ese es el segundo punto. Está bien. Entonces, María, no lo tenemos pues que tocar, ¿no es cierto? Lo tenemos que abordar. Somos un país de administradores, María. Ese es el problema. Somos administradores en esta Bolivia. Todo para que cuadre la cuenta, y siempre vas a escuchar decir: por favor, firmámelo aquí y aquí y aquí para mi respaldo. Somos un país de administradores, no es un país que revoluciona y modifica las cosas. Entonces, toquemos la educación. ¿Por qué? ¿Por qué no revoluciona las cosas? Porque no somos un país que piensa. Nosotros somos un país que copia. Porque no somos un país que piensa. Porque el proceso cognitivo de pensamiento en Bolivia ha sido históricamente interrumpido. Yo no pensé que iba a tener coincidencias amplias contigo. Esto que acabas de decir es uno de los mayores sufrimientos que yo veo. Politólogos, colegas míos, que vienen y te dicen: yo creo, yo pienso, yo digo, sí, ajá. ¿No es cierto? Eso no es conocimiento. Eso no es conocimiento. Tenemos un desprecio del conocimiento. Has encontrado gente que ha dicho: la pandemia se soluciona con 2 dedos de... Hay alguien que lo ha escrito, no quiero decir su nombre. Con 2 dedos de frente y sentido común. ¿Tú crees que es así? Con 2 dedos de frente la pandemia y con sentido común. Se necesitan conocimientos especializados, agregados, diferenciados. Y en todas las áreas. Bueno, algún día discutimos salud. Vamos a discutir más a fondo. Gracias por haber venido. No, gracias a ti, María. Rita, mil disculpas por quitarte 7 minutos de tu programa, pero te los vas a robar al final tú también. Un abrazo y conmigo hasta mañana. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.